Bueno, casi me asusto y todo, así, ¿no? No pensaba yo que esto iba a tener tanta potencia. Bueno, voy a comenzar en esta tarde. Ya habéis visto que el tema es el enfado o los enfados. Y quisiera comenzar con un evangelio que nos muestra el ideal de la ira. El ideal de la ira. Sabéis que la ira nosotros la calificamos como un pecado capital, uno de los 7 pecados capitales, pero la ira es una pasión humana que se puede orientar hacia el bien, pero también se puede orientar hacia el mal, hacia su mal uso. Por tanto, os voy a presentar cuál es el ideal de la ira, o la ira santa. No sé qué tal se escucha, ¿bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Vale. Del Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subía a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Y sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Vale. Mirad, tras escuchar esto de la ira santa, claro, nosotros estamos muy acostumbrados a decir palabra del Señor después de escuchar: «Yo soy el buen pastor, que conozco a mis ovejas, las mías me conocen», después de decir: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos», después de escuchar también, pues vosotros sois mis amigos, después de escuchar el lavatorio de los pies, de ver al niño Jesús. Pero claro, si hubiésemos estado en la misa, hubiésemos escuchado este evangelio, también hubiésemos dicho: «Palabra del Señor», y hubiésemos dicho: «Gloria a ti, Señor Jesús». Es decir, el mismo Jesús que muestra aquí esta ira conocida como ira santa, es el mismo que estaba en el pesebre de Belén. Es el mismo que después predique el amor, las bienaventuranzas, el que hable del buen pastor, el que lave los pies a los discípulos, el que ore por nosotros en Gesemaní. Y claro, nosotros cuando escuchamos este ideal de ira, dice uno: pues yo lo cumplo casi todos los días de mi vida. Y eso es lo que hay que examinar. ¿Por qué? Porque fijaos que podemos tener continuamente en nuestra vida, y esto es lo que tenemos que hacer examen en esta tarde, una actitud de enfado. ¿Qué es un enfado en definitiva? Si lo buscamos en el diccionario, nos aparece enseguida la relación con el enojo, la relación con cierta tristeza o cansancio. Cuando uno está enfadado, no significa que uno se haya cabreado. O sea, el cabreo más bien hace referencia a una cosa momentánea. Tú te cabreas, montas el pollo, que yo esta tarde me estaba preguntando de dónde viene esa expresión de montar un pollo. No lo he buscado, pero me parece curioso lo de montar el pollo, lo decimos mucho. Yo de repente le monté un pollo a mi alumno, a mi profesor, Pero bueno, el caso, que me lío. Existen estos enfados que son como una cosa persistente. Es decir, ¿cuántos o cuántas de aquí os dedicáis a la educación? A ver, levantad la mano. ¿Vale? Hombre, por supuesto, en uno de los mejores colegios del mundo, que es el Colegio de Tavera. Y luego el otro segundo mejor colegio, o en el mismo estante, está Santiago el Mayor. Y luego el resto de los colegios de la tierra, ¿vale? Entonces, fijaos que los que os dediquéis a la educación tenéis un sexto sentido para entrar a la clase y ver qué alumnos están mal. Y creo que no me equivoco. Es decir, especialmente los que os dedicáis a niños pequeños, enseguida percibís si algo está mal en su cabeza. Cuando son más mayores es verdad que los adolescentes quizás son más inaccesibles, pero también se les va notando. Cuando uno, yo de esto no tengo experiencia, pero al final, después de hablar con muchos matrimonios, muchas parejas, pues es como si hubieses estado saliendo con una chica 50 años, ¿no? Fijaos que en las relaciones de pareja, en el noviazgo o luego ya en el matrimonio, a veces existe este diálogo. ¿Qué te pasa?
Nada. Mentira y gorda, no te lo creas. ¿Por qué? Porque pensamos que si yo, eso de que decíamos de pequeños, pues ahora me enfado y no respiro. Pues el me enfado y no hablo, como que nos va a aportar soluciones, como que si yo manifiesto externamente ciertos signos de mi enfado, de repente los va a pillar la otra persona y va a decir, ostras, me he equivocado en algo, tengo que hacer reflexión. No es por entrar aquí en el debate de mujeres versus hombres ni hombres versus mujeres, pero ya os digo a las mujeres una cosa, los hombres somos súper sencillos, o sea, no lo pillamos, o sea, nos lo tenéis que decir. Eso de mi marido o mi novio lo va a pillar, no lo va a pillar, o sea, dile en qué se ha equivocado, porque va a estar el hombre reflexionando y no va a llegar al punto. Entonces, ¿qué es lo mejor siempre? La comunicación, el diálogo, la comunión. Es decir, el enfado muchas veces nosotros pensamos que es la vía para la solución de las cosas. Es decir, si yo me enfado con mi novio o con mi novia, entonces se va a conseguir lo que yo quiero, que lo que yo quiero es el bien, es la verdad, entonces estoy buscando lo bueno, no estoy buscando lo malo para nuestra relación. Por ejemplo, cuando uno se enfada a nivel laboral, igual uno va manifestando como ciertas cosas, ciertas faltas en el trabajo, ¿cierto? Para que perciban que yo estoy enfadado, que yo tengo algo que corregir. Y esto lo podemos aplicar a cualquier campo, relación padres-hijos, hijos-padres, relación de amistad, relación de... Es decir, cada uno que ponga el ejemplo que quiera aquí. Pues bien, no es la solución nunca. El enfado nunca es la solución. ¿Por qué? Porque fijaos que es como el pecado. O sea, nosotros siempre vemos el pecado como el daño hacia el otro. De hecho, nos encontramos muchas veces con gente que te dice, bueno, pero si yo no hago mal a nadie. Y eso es un error, porque es pensar que el pecado solamente es aquello que hace mal a otros. Pero es que el pecado... Al primero que le hace mal es a ti, individualmente. Al primero que le hace daño es a ti. Y el enfado es lo mismo. A veces pensamos que el enfado es lo mejor para mí, pero en realidad es lo que me separa de las personas. Por eso, cuidado con la tentación del enfado. ¿Por qué? Porque, en definitiva, lo que hace es distanciarme de la gente, distanciarme de las personas a las que yo quiero. Por eso cuando uno en un noviazgo o una en un noviazgo se está encontrando continuamente con enfados, pues abandonad ese estado. ¿Por qué? Porque eso no conduce a nada. Eso no sanea una relación, ni mucho menos. Sino que lo que sanea una relación es poner las cartas encima de la mesa. Aquí hay dos posturas. O carta blanca, y me explico, carta blanca significa con transparencia. O as en la manga. Es decir, siempre yo me reservo lo que yo llevo dentro de mí. Pues es que eso luego no conduce a nada en realidad. ¿Por qué? Porque tú piensas que vas a ganar una cierta victoria, una cierta ventaja para ti, pero eso en primer lugar no te hace bien ni a ti, ni a tu noviazgo, ni a tu amistad, ni a tu paternidad, ni a tu clase, ni a tu trabajo, ni a tu... lo que queráis, poned aquí de ejemplo. Por tanto, siempre comunicación, diálogo, comunión. Y para esto pensad lo que Dios hace con nosotros. Es decir, no pensemos simplemente en un ideal humano, sino pensad en lo que Cristo va haciendo con sus discípulos y con sus apóstoles. Es decir, cuando Cristo se encontraba con alguien que lo hacía mal, se lo decía, porque tampoco es esto de ir de hippies por la vida, aquí no pasa nada, todo está bien, todo happy flower, no, porque te vas a dar otro tortazo con la vida, o sea, ni un extremo ni el contrario. Ni la tristeza absoluta y el amargamiento continuo, ni por otro lado no pasa nada. Es decir, Cristo, cuando se encontraba con la gente, decía las cosas tal y como eran. Es decir, Cristo, cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir que la verdad? Que Cristo te manifiesta la verdad de lo que eres. Te dice que te ama y te manifiesta la verdad. Te dice la verdad. Ahora bien, dice uno, es que yo a mi novia le digo todos los días la verdad. Es que yo a mi novio le digo todos los días la verdad. O uno, es que yo a mis hijos cada día les digo la verdad de lo que son. O es que yo a mis padres, bueno, como digo, no voy a empezar aquí a proponer ejemplos. Es que verás que con el noviazgo, con el matrimonio es lo más fácil, ¿no? Dice uno, yo les digo la verdad. Es que no está tanto en lo que dices, en el contenido, sino en la forma de decirlo. Y yo en esto siempre
aconsejaría una cosa: no corregir ni decir las cosas en el momento, porque eso es lo peor que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque os estaba diciendo antes, al principio, la ira es una pasión. Y cuando tú estás en un cierto tono irascible, cuando vayas a decir las cosas, ya te digo yo que lo que menos va a dominar ahí es la caridad y el amor. O sea, porque va a salir tu yo interior, te vas a cabrear, vas a montar el pollo, y aunque te intentes sujetar los caballos, pues vas a soltar a lo mejor alguna palabra, alguna cosa que no guste. Por tanto, eso siempre con tiempo, rezándolo, con caridad, corrigiendo desde el amor, y nunca desde el enfado, y nunca desde la ira mala, Y por supuesto siempre decir lo que decía Santa Rita. No sé si, Santa Rita sabéis que estuvo casada con un asesino, Santa Rita de Casia. Antes de consagrarse al Señor, estuvo casada con un asesino, y ella de hecho lo descubrió tarde, porque después de que volviera varias noches su marido con sangre, llegara tarde a casa y llegara con sangre a la cama, descubrió que era un asesino. Y ella decía algo que me parece precioso. Decía: no puedes cambiar a la otra persona sin antes comprenderla. Os decía antes, ¿quiénes os dedicáis a la educación? Es decir, cuando tú ves a un niño o un adolescente que le pasa algo, hasta que no comprendes cuál es la tecla que no funciona, no vas a conseguir corregirle, ni vas a conseguir ayudarle. ¿Por qué? Porque necesita llegar hasta ese núcleo, hasta ese interior que está mal. Porque a lo mejor ese muchacho te está manifestando una desobediencia en clase porque la relación con sus padres está fatal, o porque sus padres están discutiendo en casa continuamente, o porque tiene una situación con sus amigos que ha pasado tal cosa y nadie le habla, entonces manifiesta como cierta tensión en clase, se libera y ya está. Por tanto, siempre comprender y pedírselo al Señor. Señor, que busque comprender a la otra persona. Y yo lo que os quiero transmitir en esta tarde, en esta noche, es que sobre todo este sea un examen para nosotros, no para los otros. Cuando estábamos en el seminario, así como medio de broma, pero medio en serio, cuando llegaba el acto penitencial, o bien por la mañana, o bien en la oración de completa, sabéis que llega el momento de: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, de palabra, y llega el momento que dices: por mi culpa, por mi gran culpa. Pues algún día alguno, si estaba medio dormido, decías: por tu culpa, por tu gran culpa, ¿no? Pues ese es el problema que podemos tener. Es decir, por tu culpa, por tu gran culpa. Haz un examen de lo que a ti te pasa. Haz un examen primero. Y si luego ya, haciendo un examen, ves que a ti no te pasa nada, que es algo que tienes que corregir, háblalo, díselo, rézalo, pero siempre desde la caridad. Y como decía San Juan Bosco, hablando de los jóvenes, lo celebrábamos a finales de enero, quererles y que se sientan queridos. Es decir, que tú cuando corrijas, que la otra persona se sienta querida. ¿Por qué? Porque cuando tú lo dices con rebote, lo dices con enfado, la otra persona no percibe amor, percibe como cierta venganza o que te has estado aguantando y hasta que ha llegado a la situación límite y has saltado. Y en esto sí que os propongo esto, ¿no? No aguantar hasta el final. Es decir, no aguantar hasta que el vaso ya está a rebosar, entonces ya empiezo a sacar. Y la otra persona me saca mis trapos sucios. Y entonces comenzamos una guerra que ninguno de los dos terminamos de acabar. Entonces, vivir todo esto desde el amor y desde la transparencia. Y verás que esto no es: vamos a salir de la hora santa y ya todo lo vamos a hacer súper bien esto. No, porque verás que esto es una batalla diaria. Es una batalla de conversión también de nosotros hacia los otros, y eso significa que habrá veces en las que nos equivoquemos. Cuando intentemos hablar con la otra persona, seguramente yo me equivocaré y me iré y la liaré seguramente. Pero siempre tener claro lo que Cristo hace conmigo y, por tanto, lo que yo tendría que hacer con la otra persona. Es decir, mostrar la misma caridad que Cristo ha tenido conmigo y decir las cosas con verdad, pero decirlas desde el amor. Como decía antes, no está tanto en el qué digo, porque lo que dice seguramente estará bien, sino también en el cómo lo digo. No tanto en el qué, sino en el cómo lo digo. Y esto nos ayuda en todas las fases de la vida. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a madurar interiormente. Era lo que os decía antes. Es decir, los niños cuando se enfadan, o sea, a mí me hace gracia cuando los niños sacan esas lágrimas de cocodrilo, que dices tú: mira, no me lo creo ni yo que estás enfadado, ¿no? ¿Para qué? Para que lo notes, para que lo percibas. Es decir, que esto nos ayude a crecer interiormente.
y sobre todo a sacar de nosotros lo que realmente somos, porque eso es a veces lo que quizás nos cuesta, exteriorizar lo que llevamos dentro. Y como decía, habrá veces en las que nos tiremos los platos a la cabeza, y a esto hay que aprender. O sea, muchas veces vemos cómo pues aprendemos a montar en bicicleta, vemos cómo muchas veces aprendemos a jugar al tenis, aprendemos a tantas cosas, ¿no? Pues en esto también tenemos que hacer un camino de aprendizaje y de crecimiento en el Señor, porque a esto no se aprende de la noche a la mañana, es decir, amar no se aprende simplemente amando y ya está, y queriendo, sino que también se aprende siendo amado y experimentando el amor. Cuando uno ha sido amado, ha experimentado el amor, podrá amar a los demás y podrá decir las cosas sin enfadarse, ¿no? O sea, yo creo que este es un reto titánico para todos en esta noche, es decir, las cosas sin enfadarme. Y sobre todo, que yo vea, que yo me examine de cómo estoy interiormente. Cómo estoy interiormente. Y también tener claro esto, lo que os decía antes, ¿no? Que el modelo de Cristo, cuando uno diga, es que la ira es buena, nos han dicho que la ira es buena, tener claro que es lo perfecto. O sea, Cristo es el hombre perfecto. Y que llegar hasta ahí es muy difícil, pero Cristo me acompaña. O sea, si esto fuese una charla simplemente de acompañamiento humano para parejas, para entendernos todos y tal, pues nos quedaríamos aquí y ya está. Pero es que Cristo es el que mejor te entiende a ti. Porque a veces tenemos la sensación de que nadie me comprende. O sea, no voy a decir, como antes, levantad la mano los que no sintáis comprendidos por alguien. Porque siempre la tentación que tenemos, esta persona no me comprende. Es que mi jefe no me comprende. Es que mi director no me comprende. Es que mi novio, mi marido, mi novia, mi mujer no me comprende, no me entiende. Es que mi amigo no me comprende, no me entiende. Pues es que Cristo es el que mejor te comprende y el que mejor te entiende. Así que si te vas a enfadar, si te vas a cabrear, primero habla con Él. Y luego ya hablas con la persona que sea, ¿no? Pero primero siempre ante el Señor. Poner todo esto bajo su luz y bajo su misericordia. Así que nada, yo ya no tengo nada más que deciros. Simplemente esto, ¿no? Que seamos valientes, porque yo creo que el cristiano de hoy está llamado a poner optimismo en la vida, positivismo. No me refiero aquí a un optimismo iluso o tonto de no pasa nada, lo que decía antes de la postura hippie, ¿no? Sino que está llamado a poner la verdad y el amor, ¿no? Porque a veces vivimos como en una esfera así gris de que todo está mal, todo la crítica, el juicio continuo ante lo que hago, ante lo que digo, ante lo que... Mientras que vemos que Cristo nos llama a todo lo contrario. Es decir, cuando uno ve a un cristiano sonriendo en su trabajo, en su vida profesional, en su noviazgo, si es que eso da alegría, si eso no convierte, es que ya puedes hacer la O con un canuto, porque no vas a convertir de otra manera. Es decir, eso llama, ¿no? Por tanto, que vivamos ese reto del amor, ese reto de la entrega, ese reto de no enfadarnos, sino vivirlo todo desde la caridad que Cristo ha tenido conmigo. Y fin.